No es buena idea trabajar de noche, cuando lo que estás vigilando también puede verte a ti. Hay veladores que aseguran que no están solos, aunque el lugar que estén cuidando esté completamente vacío. Esta noche vas a escuchar lo que realmente pasa cuando todos se han ido y alguien o algo decide quedarse. Apaga la luz, sube el volumen y presta mucha atención a cada uno de los detalles. Esto es el Club de las 3:33 AM. No quiero decir el nombre de la escuela, pero está en las afueras de la ciudad. Es una primaria pequeña, de esas que están medio alejadas, rodeadas de terrenos baldíos y calles casi vacías por la noche. Yo trabajé allí como velador durante algunos meses, y al principio todo era normal. Mi turno empezaba a las 10 de la noche. Llegaba, hacía un primer rondín, revisaba que todo estuviera cerrado, y luego me quedaba en la caseta, justo a un lado de la entrada principal. Era un trabajo tranquilo, demasiado tranquilo, hasta que empezaron a pasar cosas. La primera vez pensé que había sido mi imaginación. Eran como las 11:30 de la noche. Estaba sentado, viendo mi celular, cuando escuché algo dentro de los salones. Fue algo muy leve, como si alguien arrastrara una silla. Me quedé quieto. Pensé que tal vez algún maestro había dejado algo mal acomodado o que el viento se había metido por alguna ventana. Pero luego escuché pasos pequeños, rápidos, como de alguien corriendo por el pasillo. En ese momento se me hizo raro, porque todas las puertas estaban cerradas con llave. Agarré mi lámpara y me metí a revisar. Caminé por el pasillo principal, alumbrando cada salón. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Abrí uno por uno y no había nada. Ni movimiento, ni ruido, ni señales de que alguien hubiera estado allí. Regresé a la caseta, tratando de no pensar mucho en eso. Pero esa fue solo la primera vez. Las noches siguientes empezó a repetirse. A veces eran risas, muy bajitas, como si vinieran de lejos. Otras veces, golpes suaves en las puertas, como si alguien las tocara desde adentro. Una noche, ya cerca de las 12, escuché claramente cómo se abría una puerta. Ese sonido no lo puedo confundir. Giré de inmediato hacia el pasillo y allí vi la puerta de uno de los salones abierta. Eso no era normal. Yo mismo había revisado todo minutos antes. Caminé hacia ella, con la lámpara temblándome un poco en la mano. Cuando me acerqué, la puerta se cerró de golpe. En ese momento sentí algo raro, como si no estuviera solo. Abrí la puerta rápido, alumbré dentro y no había nadie. Pero las sillas ya no estaban como las había visto. Algunas estaban movidas, otras giradas, como si alguien hubiera estado allí hace apenas unos segundos. Esa noche ya no quise seguir revisando más. Me regresé a la caseta y me quedé allí hasta que amaneció. Pensé en renunciar, pero realmente necesitaba el trabajo, así que seguí yendo, hasta que pasó lo que de verdad me hizo entender que algo no estaba bien en ese lugar. Fue una madrugada como a la 1 de la mañana. Estaba dando rondín otra vez, tratando de hacer todo rápido para no quedarme tanto tiempo en los pasillos. Cuando pasé por uno de los salones del fondo, vi algo en la ventana. Era una cara. Era un niño. Estaba asomándose desde adentro. Me detuve en seco. Pensé que tal vez alguien se había metido, o que algún niño se había quedado encerrado por error. Me acerqué rápido, alumbré hacia la ventana y ya no había nada. Abrí el salón de inmediato. Entré y revisé absolutamente todo. No había nada, ni rastro de nadie.
Sentí un frío raro en el cuerpo, pero traté de convencerme de que había sido mi imaginación. Cerré el salón y me di la vuelta para regresar, pero justamente cuando iba caminando por el pasillo, escuché otra vez los pasos. Ahora eran más claros, corriendo entre los salones, como si alguien estuviera jugando o huyendo de mí. Giré la lámpara hacia un lado, luego hacia el otro, pero no alcanzaba a ver nada. Solo escuchaba el sonido pasando de un lado a otro. Me regresé más rápido a la caseta. Esa noche ya no salí otra vez, pero lo peor vino después. Unos días más tarde, decidí enfrentar lo que fuera que estuviera pasando. No podía seguir trabajando así. Así que cuando escuché el primer ruido esa noche, no me regresé. Caminé directo hacia los salones. Todo estaba en silencio, hasta que vi otra vez una puerta abierta, la misma del fondo. Avancé despacio, con la lámpara fija en la entrada, y allí, dentro del salón, vi a alguien. Era una niña. Estaba sentada en una de las sillas, pero no estaba viéndome. Estaba mirando hacia la pared, completamente inmóvil. Sentí que algo no estaba bien. No se movía, no reaccionaba. «Oye», le dije, «¿qué haces aquí?». No respondió. Di un paso más adentro del salón y en ese momento una silla se cayó. El ruido me hizo voltear y cuando regresé la mirada hacia ella, ya no estaba. La silla donde estaba sentada estaba vacía. Sentí un vacío en el estómago y entonces escuché algo detrás de mí, muy cerca. No quise voltear. No sé por qué, pero algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera. Salí del salón lo más rápido que pude, cerré la puerta y me fui directo a la caseta. Esa noche no volví a salir. Al día siguiente presenté mi renuncia. No di explicaciones, solo me fui, porque hay algo que nunca le conté a nadie. Cuando salí de ese salón y caminé por el pasillo, sentí claramente que alguien venía detrás de mí. No escuché pasos, pero lo sentía, muy cerca, como si hubiera salido conmigo. Y desde entonces, cada vez que paso cerca de una escuela de noche, evito mirar hacia las ventanas, porque no quiero volver a ver a ese niño o a esa niña esperando del otro lado. Yo trabajé como velador en un fraccionamiento privado, de esos que tienen caseta de vigilancia, calles tranquilas y un parque al centro. Era un lugar seguro, o al menos eso parecía. Mi turno empezaba a las 10 de la noche, y la verdad, nunca pasaba nada. Los vecinos se metían temprano, no había ruido, no había ningún movimiento. Era el tipo de trabajo donde lo más pesado era el silencio. Hasta que una noche empecé a notar algo extraño. Estaba viendo las cámaras como siempre, y en una de las pantallas vi movimiento en el parque. Eran niños, jugando, corriendo entre los juegos, subiéndose a los columpios, como si fuera cualquier tarde. Miré el reloj, 12:17 de la madrugada. Se me hizo raro, pero pensé que tal vez eran hijos de algún vecino. No era tan común, pero tampoco era imposible. Así que no le di importancia. Seguí con mi turno y después de unos minutos decidí hacer un rondín. Salí de la caseta, recorrí las calles y pasé por el parque. No había nadie, ni un solo niño. Todo estaba completamente en silencio. Pensé que tal vez se habían metido rápido a sus casas, así que regresé a la caseta y volví a ver las cámaras. Y allí estaban otra vez, los mismos niños, en el mismo lugar. Sentí algo raro en el pecho, como si algo no estuviera bien. Pero antes de que pudiera reaccionar, el radio sonó. «Oye», dijo el otro vigilante, «¿sí estás viendo lo del parque?».
Sí, le respondí, pero ya fui y no había nadie. Hubo un silencio del otro lado, y después me dijo: varios vecinos están marcando, dicen que no los dejan dormir. Volteé otra vez a las cámaras y los niños seguían allí, jugando, como si nada. Voy otra vez, le dije. Salí de la caseta y caminé directo al parque, esta vez más rápido, pero al llegar, otra vez, no había nadie. El viento movía ligeramente los columpios, pero nada más. Me quedé allí unos segundos tratando de escuchar algo, pero no había risas, no había pasos, no había nada. Regresé a la caseta, un poco más inquieto, y cuando me senté, el radio volvió a activarse, pero esta vez no era el otro vigilante. Se escuchaba distorsionado, como si alguien tratara de hablar pero no pudiera, y entre el ruido escuché algo, una voz pequeña. Vamos a jugar. Se me heló la sangre. ¿Quién está allí?, pregunté. No hubo respuesta, solo estática. Y luego, las risas. Risas de niños. Apagué el radio de inmediato. No quise volver a escucharlo. Pasaron unos minutos y todo quedó en silencio otra vez. Pensé que había terminado, pero entonces tocaron la puerta. La puerta de la caseta es de cristal. Podía ver perfectamente hacia afuera. Levanté la mirada y ahí estaban, 2 niños, parados frente a la puerta, con las manos en el vidrio, haciendo sombra para poder ver hacia adentro, como si estuvieran tratando de encontrarme. No se movían, solo estaban allí mirando. Uno de ellos empezó a sonreír, pero no era una sonrisa normal. Era demasiado lenta, demasiado forzada, como si no supiera cómo hacerlo. Me levanté de la silla y en ese momento los 2 se alejaron, caminando, sin prisa. Dieron vuelta en la esquina hacia la calle del parque. Salí de la caseta de inmediato y los seguí. Doblé en la esquina y corrí hacia el parque, pero cuando llegué no había nadie, solo los columpios, moviéndose, más fuerte que antes. El poste de luz empezó a parpadear y el sonido de las cadenas crujía en la oscuridad. Me quedé allí, sin saber qué hacer, hasta que vi el suelo. Había huellas pequeñas, marcadas en la tierra, dando vueltas alrededor de los juegos, como si hubieran estado girando en círculos una y otra vez. Sentí que algo no estaba bien allí. Me di la vuelta y empecé a caminar de regreso, rápido, sin mirar atrás. Pero entonces escuché algo. Risas, alejándose, como si estuvieran corriendo, pero no hacia mí, sino alrededor. Esa noche no volví a salir de la caseta. Y desde entonces, cuando trabajo de noche, hay algo que aprendí. Si escuchas que alguien quiere jugar contigo, a esa hora, no salgas. Esto que me pasó fue cuando trabajé como velador en una construcción, un edificio que apenas iba en la primera etapa. Solo había una estructura, columnas, varillas y cuartos a medio hacer. El lugar estaba a las afueras, no había casa cerca, ni alumbrado público suficiente. Por las noches, ese lugar se sentía completamente solo. Cuando entré a trabajar allí, los mismos albañiles me dijeron algo raro, que ellos no se quedaban después de que anocheciera, no porque no quisieran, sino porque, según ellos, allí se aparecía alguien, un viejito. Decían que lo veían caminando entre la construcción, como si estuviera vigilando. Yo no creía nada, pensé que eran historias para asustar al nuevo. Así que la primera noche llegué normal. Hice mi rondín, revisé las entradas, los materiales y me instalé en un cuartito que usaban como oficina. Todo tranquilo.
hasta como a la 1 de la mañana. Estaba sentado cuando vi movimiento entre las columnas del primer nivel. Levanté la mirada y allí estaba, un hombre, un señor ya grande, delgado, con la espalda un poco encorvada, caminando despacio, como si ese lugar fuera suyo. Me levanté de inmediato. «Oiga», le grité, «aquí no puede estar». No respondió. Siguió caminando. Me acerqué más rápido, pensando que tal vez era alguien de la zona, o un señor que se había metido sin darse cuenta. «Oiga», le volví a decir, «tiene que salir, es propiedad privada». Se detuvo, pero no volteó. Solo se quedó quieto, de espaldas a mí. Sentí algo raro, pero igual me acerqué más, y en ese momento empezó a caminar otra vez. Se metió entre las columnas y lo perdí de vista. Cuando llegué a ese punto, ya no había nadie. Revisé todo alrededor, pero no había forma de que hubiera salido tan rápido. No había salidas cercanas. No había nada. Regresé a mi lugar, un poco incómodo, pero tratando de no pensar demasiado, hasta que lo volví a ver. Esta vez, del otro lado de la construcción, más lejos. Estaba parado, viéndome. No podía ser. No había pasado ni un minuto desde que lo había perdido. Y ahora estaba allí, como si nunca se hubiera movido. Sentí un frío en la espalda, pero decidí acercarme otra vez. Ya no por seguridad, sino por coraje. «Oiga», le grité, «le estoy hablando». El señor dio media vuelta y caminó hacia una zona donde estaban construyendo unos baños. Eran espacios pequeños, de concreto, sin puertas aún, solo los muros. Lo seguí. Entró a uno de los baños y allí lo perdí de vista otra vez. Me acerqué despacio. El lugar estaba completamente oscuro. Alumbré con la lámpara hacia la entrada del baño, pero no se veía nada. Di un paso dentro, luego otro, y fue allí cuando me di cuenta de que algo estaba muy mal. El baño era demasiado pequeño para lo que estaba viendo, porque lo que estaba allí adentro no era un señor. Primero vi la sombra, una sombra enorme, pegada al techo. Luego, unos cuernos, largos, curvos, rozando el concreto, y después noté una respiración lenta, pesada, como si algo mucho más grande que ese espacio estuviera tratando de caber allí adentro. No podía ver su cara completa, solo una forma alargada, deformada, metida entre la oscuridad. No se movía, solo respiraba. Sentía que el cuerpo no me respondía. No podía gritar, no podía correr, solo estaba allí, viendo algo que no debía existir, hasta que esa cosa inhaló más fuerte y el sonido hizo que retumbaran las paredes. Allí reaccioné, salí de ese baño casi corriendo sin voltear atrás. Me fui directo al cuarto, cerré la puerta y apagué la luz. Y entonces empezaron los pasos, afuera, alrededor del cuarto, lentos, arrastrándose, como si algo estuviera rodeando el lugar y estuviera buscando algo. Se detuvieron justo afuera de la puerta y por un segundo pensé que iba a entrar, pero no pasó nada. Después de unos minutos, todo quedó en silencio. No dormí esa noche. Esperé a que amaneciera sin poder moverme. Cuando salió el sol, salí del cuarto y todo estaba normal. No había huellas, no había nada fuera de lugar, como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que sí. Las noches siguientes volví a verlo, siempre a lo lejos, entre las columnas, caminando. Nunca volví a acercarme, nunca volví a seguirlo. Solo fingía que no lo veía, porque entendía algo. Eso no era un hombre.
y si esa cosa se dejaba ver así, era porque sabía que yo ya lo había visto como realmente era. Si alguna vez has trabajado de noche, sabes que hay momentos en los que el silencio no se siente normal. Si tienes una historia, puedes dejarla en los comentarios o enviármela a mis redes sociales. Tu historia podría aparecer en el siguiente episodio. Recuerda suscribirte, activar la campanita y formar parte de este club. Yo soy Marco Barlo y quiero desearte que tengas una linda noche. Cuídate, cuida a los tuyos y espero sobre todo, después de haber escuchado estas aterradoras historias, que tengas sueños aterradores. Hasta la próxima.